Aprovecho este momento para hablar de un tema que lo hemos abordado. Son las entradas por fronteras con las citas del CBP One y el miedo creíble. Yo sé que tú has tenido casos, ya tenemos la información de una persona que entró con esta cita, no pasó la entrevista de miedo creíble y fue retornado a México. Yo quiero que tú hagas hincapié en este punto de lo importante. No es solo obtener la cita, es lo que sigue después de la cita. Mira, eso lo hablamos ayer en tu programa de noticias con Univisión. Que te den la cita CBP1 no te garantiza que vas a entrar. Yo te diría a ti que la gran mayoría de las personas no tienen entrevistas. Porque la gran mayoría de las personas con quien yo he hablado, que me han llamado, que me han contactado, me dicen, Willy, no me hicieron ninguna pregunta. Me revisaron los documentos, me dieron el sello, me dejaron entrar. ¿Y ahora qué hago para bajar el parol del internet? ¿O qué hago para bajar la I-94? Son las preguntas claro, que más me hacen. Que le dan este papel, que son las instrucciones. Usted escanea, usted lo escanea. Hay que escanearlo, hay que hacer los pasos. Esa es la pregunta que más me hacen. Y la mayoría no han tenido entrevista. Pero puede haber entrevista. Claro. Y en esa entrevista, tú tienes que poder articular la razón por qué te has ido de tu país, cómo fuiste perseguido por tu raza, por tu religión, por tu nacionalidad, por tu opinión política o porque eras parte de un grupo social en particular que estaban persiguiendo en tu país. Tienes que poder articularlo. A lo mejor no te lo hacen las preguntas, pero si te hacen las preguntas y tú hablas que te fuiste porque no tenías trabajo, te fuiste porque no te dejaron estudiar, te fuiste por algo que tiene que ver con violencia o con crimen, te lo pueden negar en esa entrevista y te van a regresar a México. También que te den la cita no significa que vas a poder entrar. A lo mejor cuando tú llegas a tu cita van a descubrir que tuviste una deportación previa a los Estados Unidos, van a descubrir que ya tú estabas seguro en un tercer país y te pueden negar la entrada también a los Estados Unidos. La entrevista es la parte preliminar. Felicidades, la lograste. La segunda parte es la parte más difícil. Si te hacen preguntas, especialmente sobre tu miedo creíble, tienes que tener que articularlo. Nos preguntaba alguien ayer cuando hicimos el live de Univisión, y no tienes que tener documentación en tus manos para presentarla, pero tienes que decir que la tienes. Lo más importante es la habilidad de articular el miedo tuyo. Yo recuerdo siempre, Willy, que tú has dicho que, y según tu experiencia, que son varias décadas, más de cinco décadas. Varias décadas. Tú has dicho siempre. Para un viejo tan mayor no lo dejo tan mal. Tú has dicho siempre que en los casos de asilo, lo más importante, más allá de toda la evidencia, es el testimonio que te pueda dar esta persona. Yo estuve contigo en un caso en la frontera cuando el MPP, que esta persona falló a las preguntas que le hizo el juez, se puso nervioso. Mintió, empezó a mentir. Luego, tú me has contado el caso del polizón. El que no había pruebas más allá de que entró en el avión, sin embargo su testimonio fue lo suficientemente contundente para convencer. La señora que representamos, que yo hace un mes en BTC, que era la señora que estuvo en Guantánamo, que trajeron para Miami porque estaba enferma. El testimonio de ella fue fantástico. Gilbert y yo hicimos ese juicio juntos y la verdad que una vez más te das cuenta que a veces no todo lo que cuenta es la evidencia de papel, pero es la forma de que tú tienes que particular los casos. Junio 7, Gilbert y yo tenemos la próxima vista para los dos muchachos que entraron ¿cómo se llama la cosa esta? Los paraseos. Sí. Tenemos la próxima corte, junio 7, ellos por formar la semana que viene. La semana que viene, miércoles. Para fijar el juicio final. Y el testimonio de ellos, estoy seguro, porque hemos hablado con ellos, Guido ha hablado con ellos un par de veces. Yo tengo confianza en la forma que se van a expresar. Y una vez más, Guido te puedo decir que en el caso del otro día que ganó, en los casos que hemos tenido, la habilidad de la persona a expresarse. Y en caso que nos preocupamos a veces, porque parece que la evidencia está un poco corto, lo que nos ha ayudado a ganar es la forma que la persona se ha preparado con Giedra, se ha preparado con Camila, se ha preparado con Johanna, con Laura, y han podido expresarse completamente. Willy. Porque Giedra puede hacer las preguntas y guiarte, pero el que tiene que contestar y tiene que bailar eres tú. Giedra te pone la música, pero tú tienes que bailar. Sí. Ahora, el que está en la frontera, tenemos la aplicación de CBP One, una agencia, estaba explicando hoy, muy importante, si mal no recuerdo, CBS News, que el gobierno, la administración Biden va a incrementar a 40,000 las citas por el CBP One. Ya no son 30,000, va a incrementar 10,000 citas más. ¿Qué es lo que debe tener en cuenta ese migrante que está en México para el proceso de la entrada? Lo primero, yo creo que el proceso se ha mejorado enormemente desde que comenzó.
y hemos visto una mejora enorme. Yo creo que tú fuiste la primera persona que hablaste del CBP1 cuando la mayoría de las personas que estaban entrando eran mexicanos y salvadoreños. Sí. Ahora incluyen todas las nacionalidades. Lo más importante es tener la información básica de quién tú eres, documentación que demuestran quién tú eres, y lo que hablamos anteriormente, la habilidad de que si vienen a juego, articular la razón por la cual te fuiste de tu país y por la cual tienes miedo a regresar. Dice aquí Landy. Y recordemos que en la entrevista de CBP One es articularlo. Documentos no son necesarios. Dice Landy, ¿puedo hacer una oportunidad, un chance, no un segundo chance? No es que entraste ese día y aprendiste lo que tienes que hacer y vuelves el próximo día. Tienes una oportunidad. Y es muy importante, en la entrevista de Miedo Creíble, tú lo has dicho, Willy, ser específico. No es que en Cuba hay una dictadura. No, no, no. En mi pueblo, en mi barrio, en mi zona, sí, en mi casa, cómo el gobierno sabe, y estamos hablando no solo de Cuba, cualquier nacionalidad. En el Miedo Creíble, en los asilos, tú tienes que volver al yo, me pasó a mí, es personal. ¿Cómo te pasó a ti? Recuerdo que ayer, ¿qué te pasó a ti? Yo sé que para la mayoría de nosotros, hablar del de yo y yo, no es normal, porque siempre queremos hablar en términos generales y queremos compartir e incluir a las personas. Pero en un Miedo Creíble, en un asilo, tiene que ser el yo. Lo que te pasó a ti y porque fuiste tú, porque te escogieron a ti, porque te persiguieron a ti, porque tú fuiste identificado como el opositor, porque fuiste identificado como la persona que era necesario que te persiguieran. Sea en Colombia, sea en Venezuela, sea en La Habana, sea... Y volvemos a los motivos, Willy, las 6 causas. O sea, las 5 causas. Persecución. Religión, opinión política, nacionalidad, grupo social en particular y ¿cuál fue la quinta? Política, religión, sexualidad, orientación sexual. No, papito, eso es grupo social en particular. Okay. Estás pensando de la mente tuya me preocupa. No, no, así lo, mira, opinión política. Ok. Nacionalidad, religión, grupo social en particular. Son 4. ¿Cuál es el quinto? Lo estoy bloqueando en la mente mía. Raza. Ok. Eso fue un examen, pasaste el examen. Hazte ahora con la mente bloqueada. Entonces tú tienes que explicar, por ejemplo, por tu orientación. A la edad mía, además me da la vuelta de la esquina. Por tu orientación sexual, vamos a suponer. ¿Cómo fuiste perseguido? Te digo la verdad, orientación sexual ha sido muy importante para mí en el caso de Salvador y Honduras. Especialmente Salvador y Honduras. ¿Y por qué? Porque hay cierto perjuicio contra la comunidad gay en esos países. México. En México los casos que he ganado asilo político siempre ha sido o periodista, grupo social en particular, que es un grupo social en particular siempre, periodista o la comunidad gay. Son los 2 casos que yo he ganado más en México. Y sé que has ganado casos de cubanos, de los doctores, lo hemos visto incluso en el MPP. Como grupo social en particular, porque pudimos lograr demostrar que era parte de un grupo social que eran abusados en Cuba y explotados por Cuba. Landy Pedraza. Puedo hacer un perdón por matrimonio, entré con I-220A segunda casilla, pero no puedo regresar a Cuba por ser de sector. ¿A dónde saldría para volver a entrar? Ok, una vez más, 220A no requiere un perdón si se convierte en entrada legal y residencia. Si vas a pedir un perdón, tienes que volver a tu país. Eso es lo que requiere la 601A. Es posible que a lo mejor pudieras ir a jugar a otro consulado, pero te tienen que aceptar. ¿Por qué no nos concentramos en que la 220A sea residencia? Porque no, si tú eres un desertor y no puedes volver a tu país, ¿por qué no te concentras en hacer un buen asilo político y ganarlo?